¿Por qué el Perú está estancado en el tercermundismo? Bueno, como toda Latinoamérica, ya sabrán, pero hoy nos vamos a enfocar en Perú. Repasemos las distintas razones por las que probablemente el país sea un subdesarrollo total. ¿Por qué el país no ha alcanzado el primermundismo a pesar de tener inmensidad de recursos naturales? Y si algún día el Perú pueda salir a flote. La razón número uno son los políticos funestos que ha tenido este país. No es para extrañar que el Perú ha sido gobernado por sujetos muy impresentables, tanto que hasta para escoger a los mejores presidentes, hacer un top, es todo un desafío. Y ya ni siquiera solo hablando de los presidentes, también de los congresistas, de los ministros, los cuales solo van a descansar a sus asientos y curules. Eso sí, sin olvidarse de que son corruptos. Entonces los políticos y la reconcha su madre son el mal de este país. Pues sí, pero también hay otros trasfondos, como el número 2, que es la educación malísima de este país. Y esto también es culpa de los políticos, los cuales no dan una educación de calidad a la población, sobre todo en provincias, la cual es terriblemente mala. Ahí enseña gente como Pedro Castillo, ese nivel de profesores se tiene por ahí. Quizás enseñan con las metáforas del pollo, metáforas sin respuesta. Ni qué decir de la infraestructura educativa por esos lares. De por sí en Lima la infraestructura está hasta el pincho, y por las provincias la infraestructura es lamentable. Y ya ni qué decir de tecnología, olvidémonos de tecnología, que el Perú no es pionero en ese aspecto, se está muy atrasado en ese aspecto. Y esto es muy importante porque la educación es la base de cualquier país. Y en los países desarrollados no se sorprendan de que esta educación esté muy avanzada. Sobre todo en los países asiáticos, Estados Unidos, generalmente la educación siempre va de la mano con el avance de un país. Y no necesariamente de los recursos naturales, como Corea del Sur, Taiwán, Singapur, países que no tienen nada de recursos naturales y solo se basan en su conocimiento para importar materias primas y exportarlas con valor agregado. También otro factor que incluye en el tercermundismo del Perú es la delincuencia. La delincuencia en el Perú, hay que ser claros, y siempre fue alta, pero se aunó mucho más con el éxodo venezolano, lo cual dificulta el emprendimiento privado, con esos chamos cobrando cupo a los comercios, transportes, combis o hasta escuelas, y eso ya es pasarse de lacra, afectando la calidad de vida, el desarrollo humano, y sin mencionar los narcóticos, que son un mal en la población. Y como es de costumbre, el gobierno no hace nada ante esta situación delincuencial y de inseguridad. Otra razón por la que el Perú aún no sale del tercermundismo es la tremenda centralización que existe en Lima. Lima genera la mayor cantidad del PIB del Perú, y eso es bueno y malo a la vez. Es bueno porque tienes una ciudad más o menos desarrollada que carrea todo el país. Y el resto de las provincias aportan, pero no del nivel del que lo hace la capital. Otra cosa sería si todas las provincias aportaran lo mismo que Lima. Ahí el PIB del Perú se dispararía a unos niveles increíbles. Así que en otras palabras podríamos decir que Lima genera la mayor parte de los recursos para el Perú. Pero otra cosita sería si todos aportaran. Obviamente, porque obviamente todas las provincias aportan, pero no de la cantidad y de la magnitud de Lima, de la capital. Y eso también es culpa del gobierno, por dejar tan abandonados a las provincias. Otra razón, y yo creo que todos saben, es la inestabilidad política terrible que hay en Perú. La inestabilidad política con fuertes crisis de gobierno, cambios de presidentes, escándalos de corrupción, intentos de cierres del Congreso, dificulta la implementación de políticas a largo plazo que fomenten el desarrollo. Literalmente llega un presidente, al toque lo vacan y luego ponen otro, y así, y luego cierran el Congreso, y es todo un caso. Y ahora aún peor con el fumón de Antauro Humala, que quiere ser el próximo Inca del Perú, el próximo emperador. Otra razón por la que el Perú aún sigue sin ser primermundista es su dependencia de las materias primas.
No es un secreto a voces que el Perú diversificó su economía durante el gobierno de Fujimori sobre todo, pero aún está muy lejos de lograr lo que un país desarrollado logra, ya que sigue dependiendo de sobremanera de los minerales, del gas y de otros recursos naturales. En vez de fomentar a la tecnología, lo cual es lo actual, lo del siglo XXI es la tecnología, para dejar de ser un país tercermundista, ya que como dije, muchos de los países desarrollados no dependen casi nada de los recursos naturales. Otra cosa que no le permite al Perú ser primermundista es su mala infraestructura. Ahora con el megapuerto de Chancay, el megapuerto del Corío, se planea que esa infraestructura ayude a potenciar la economía del Perú con los demás continentes y países y genere un buen rédito económico. Pero solo son los puertos. Deberían construirse líneas de metro, carreteras que complementen los puertos, y el gobierno no está haciendo su chamba. No está haciendo interconectividad entre los puertos para que funcionen de una manera más eficaz, y eso va a afectar mucho al puerto, o bueno, a los puertos que se están construyendo. Una línea de trenes sería brutal para conectar ambos puertos, conectarlos con toda la costa, el norte, la selva, todo el Perú, y sería otra cosita. Y por último, quizás podríamos colocar de colado a la salud, la cual obviamente si no tienes buena salud, mucha gente se te va a morir, va a enfermar y no va a poder ser atendida, y vas a tener gente cada vez con menos calidad de vida y desarrollo humano. Es algo en lo que fallan los políticos otra vez. Literalmente, los políticos son el mal de este país. Es que los políticos son el mal del Perú, de toda Latinoamérica unida. Para que el Perú logre dejar el tercermundismo, literalmente tendría que sacar, como en la selección, una buena camada, no de jugadores de fútbol, sino de políticos que pongan en su lugar este país. Pero ya si de por sí es difícil sacar un político decente, ya me dirás una camada para que maneje este país. Pero eso sí, pueden también salir del tercermundismo, pueden lograr un punto medio. Quizás no el primermundismo, pero tampoco estar en el tercermundismo. Ahora con los puertos de Chancay, Corío, con una interconectividad, como ya lo dije, se pueden lograr cositas. Solo es cuestión de voluntad política, porque el dinero sí lo hay. Perú no está cagado económicamente como Argentina o como Bolivia, sí tiene plata, tiene billetito. El Perú tiene potencial, solo falta explotarlo. O que lo exploten los políticos, ya que los políticos están a cargo del país. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que el Perú algún día deje de ser tercermundista? ¿Crees que el país algún día tenga políticos decentes? ¿Qué sucederá con la criminalidad en el Perú? Sobre todo con el paro de transporte de estos días. Hasta la próxima, nos vemos. Adiós.